También puedo mencionar como obras que considero eh, eh, importantes para lo que ha sido mi experiencia de arquitecto. Está, por supuesto, la experiencia de Cojedes, la que se dio en los primeros años de la década del 2000, que fueron, yo creo, el centro del atleta, por ejemplo, tuvo mucha importancia. También lo conecto con esto de la exploración de los materiales, pero que había mencionado en el caso de las casas de la serie Furion, pero ya un poco más restringidas, no reguladas por la experiencia, por mi mayor madurez. Entonces, en esa casa, ese edificio, creo que dice una palabra bastante especial en lo que se refiere a su techo, a esa especie de plano, de volumen que está cubierto de terracota, o sea, de arcilla, de tejas de arcilla, que a la vez define un poco la protección del sol, la posibilidad de, precisamente porque protege del sol, también genera ventilación cruzada, una iluminación de ciertos espacios controlada, y el uso de materiales relacionados con la tierra, porque todo el muro externo de ese edificio es de tapia, construido por unos merideños que yo había conocido un tiempo atrás. Yo creo que ese edificio tiene importancia para mí. Junto con él tuvo importancia de esa misma experiencia de Cogede, pero sobre todo desde el punto de vista estructural, el gimnasio de básquet, que es una estructura metálica de acero post-tensado en la que trabajé junto con mi hijo Esteban, que la estructura yo creo que es una experiencia bien digna de ser estudiada. Claro, con el problema, diríamos, que afectó mucho a la experiencia de Cojedes, de que hubo una serie de interferencias y finalmente el edificio no se pudo terminar bien. Ahora que hablo de estructura, por cierto, debo decir que la Plaza Bicentenario, regresando a la plaza, tiene una estructura que desde el punto de vista tecnológico es extremadamente interesante, porque es también postensada, pero de concreto. Y allí participó un ingeniero que se llamó Augusto Commendant, que fue un personaje que en mi vida profesional tuvo una importancia única. Y Commendant es un gran ingeniero a quien ahora en Estonia, que es su ciudad, su país natal, le van a hacer una exposición completa en el Museo de Arquitectura de Estonia a fines del año próximo. Y aquí estuvo investigando un poco nuestra colaboración el curador de esa exposición, un joven de Estonia, que se quedó bastante interesado en lo que había sido esta relación. Ahora sigamos con las obras. Bueno, después aparece, pero un poco más tardíamente, el ambulatorio de Baruta. Es un edificio muy pequeño. Creo que es un edificio también con valores de los cuales yo me siento contento. Y el trabajo de las escuelas con la gobernación de Miranda, mediante la participación muy activa de Enrique Capriles, que yo creo que es una experiencia que es muy necesario estudiar para lo que se refiere con la educación en Venezuela. Yo quisiera tener un tiempo para explicar por qué, pero las escuelas son realmente una experiencia única. Y creo que en líneas generales salieron todas bien, se construyeron 7. Creo que la última fue penalizada ya por un poco la burocracia, incluso interna de la misma gobernación, por una visión un poco mezquina que siempre va erosionando las ideas de arquitectura en un país como Venezuela. Porque no podemos dejar de recordar que es que Venezuela, como decía mi hermano Jesús Tenreiro, es un país pre-arquitectónico. Es decir, la sociedad venezolana no entiende las necesidades
de la arquitectura pública que debe permanecer, la arquitectura que está hecha para dar un servicio por muchos años, la arquitectura que tiene vocación patrimonial. Eso no lo ha podido entender la sociedad venezolana. Y entonces siempre hay un restringir en lo que es el área pública, que ha hecho un daño fabuloso y que nos tiene desde los años 80 prácticamente sin poder hacer nada de importancia en el país petrolero más rico de América Latina, ahora arruinado, ahora convertido en una especie de desván en la que estamos todos sufriendo de una manera terrible por la experiencia política más abyecta, más perversa de la historia latinoamericana. Y cuidado si de la historia universal.